Los miedos irracionales rigen y condicionan la vida de miles de personas en el mundo, no importa la raza, género o edad. Sin embargo, hay aspectos culturales y genéticos que intervienen en esto. Fobias extrañas como la aritmofobia o numerofobia, que como su nombre lo indica es el terror hacia los números, y pueden provenir de una mala experiencia con la matemática. Por ejemplo, un profesor que exaltó nuestra torpeza en el tablero ante una ecuación, en consecuencia una burla de toda la clase, y ya no queremos saber de números o cálculos por miedo al ridículo. Un trauma que llevan en su espalda más personas de las que podrías pensar, pero una fobia aún más extraña y extendida gracias a la proliferación de películas y libros es la del 3x6, el oscuro 666. Creo que hasta los más escépticos han sentido en algún momento cierto pudor al escribirlo, nombrarlo o encontrárselo en algún lugar. Hay personas que jamás comprarán ese número de lotería, evitarán al máximo comprar un auto con esa placa, huirán de una casa con tal nomenclatura y preferirán tomarse otro café antes que pagar una cuenta de 6,66 en la cafetería. Dime si no te sentirías incómodo de viajar en un avión con ese número o ser el pasajero 666. Y es que es casi inevitable no pensarlo al menos. Pero para algunas personas, esa reserva hacia tal número va más allá de una simple atención, pues llegan a manifestar síntomas realmente preocupantes como ansiedad extrema, sudoración, malestar estomacal, deficiencia respiratoria, palpitaciones y hasta convulsiones, por nombrarte solo algunos síntomas. En este caso en particular, hay una razón poderosa y se trata de un texto bíblico en el temido libro del Apocalipsis, que entre otras cosas, Apocalipsis significa revelación, pero se le ha atribuido un significado de cataclismo, castigo y juicio. Tanto es así que hoy día se le dice apocalíptico a un hecho trágico y destructivo de grandes proporciones, cuando en realidad es una revelación de algo secreto y oculto. La interpretación del Apocalipsis ha producido más pesadillas que cualquier otro libro en la historia. Hoy, 2000 años después de haber sido escrito, se habla más que nunca de esos pasajes, se les interpreta y se les ha encontrado una aplicación contemporánea a cada visión, bestia y revelación. Sería interesante ahondar en ello en próximos videos, pero por ahora concentrémonos en el 666, el número de la bestia, nombrado en el capítulo 13, que dice así: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Recuerda que según el relato bíblico teológico, Dios creó al hombre en el sexto día, un día antes del descanso del séptimo día. El número 6 se considera un número imperfecto en la Biblia, un número humano. ¿Y por qué repetido 3 veces? El número 3 en la Biblia significa énfasis o completamiento. De modo que el hombre es completamente imperfecto, plenitud de la imperfección. Así como Pedro negó 3 veces a su maestro, 3 veces 6 deja claro el concepto. Pero ahondemos ahora en la raíz del significado satánico o diabólico que le han cargado a esta cifra. Desde el siglo XIII se desarrolló un sistema de lectura bastante interesante que ha abierto un universo de posibilidades de lectura del lenguaje hebreo. El antiguo sabio judeo-español Abraham Abulafia estableció un sistema combinatorio con las 22 letras del alefato o alfabeto hebreo. Para Abulafia, cada letra era una entidad simbólica en sí misma y su combinación un camino para alcanzar la sabiduría. De este modo, las letras representan la realidad de los principios del orden universal y su estudio conduciría al conocimiento supremo. Esta clave de lectura es llamada gematría y viene del término geometría.
Los cabalistas hacen uso de la gematría mística y encuentran relaciones ocultas entre las palabras sumando su valor numérico. Esto puede ser muy interesante, pero creo que debe tomarse con pinzas, y ya veremos por qué. En el caso del 666, podemos ver que es la transcripción numérica del nombre griego de una persona, Kaiser Nero o Emperador Nerón. Eran los tiempos de la opresión del Imperio Romano sobre los judíos, y estos esperaban la liberación del Mesías, quien regresaría en cualquier momento y los liberaría de la bestia, o sea, el Imperio Romano opresor. Pero si nos fijamos en un Apocalipsis más antiguo, el cual estaba escrito en el papiro osirírico, el número que encontramos es el 616 o 616, el cual representa el nombre de Calígula. Calígula era el emperador de aquel tiempo, antecesor de Nerón. Así que el número de la bestia no era un número fijo, sino el número correspondiente al emperador del imperio tirano de aquel momento. Para ellos, Roma y sus emperadores eran la bestia, el número de hombre. Podríamos decir que el Apocalipsis o revelación era una comunicación en códigos para las iglesias cristianas nacientes de aquel entonces. Recordemos que sufrían una intensa persecución, por lo cual debían hablar en clave y con símbolos. El libro deja claro que fue escrito por Juan de Patmos durante su deportación en aquella isla. Hasta en eso ha habido debates, ya que no hay pruebas de que Juan de Patmos sea Juan el Evangelista, ya que Juan era un nombre muy común. Pero prosigamos. Te propongo un ejercicio. Escribe tu nombre y busca una tabla de valores de letras en hebreo, y basándote en esto suma los valores de las letras de tu nombre con apellido. Luego busca otros, y si dan la misma cifra, al sumarlos, significa que hay una relación cabalística entre estos nombres. Así se van construyendo concordancias, significados y relaciones que bien dejan volar la imaginación. Por esto me parece que la gematría es de tomar con pinzas. Si leemos el proverbio hebreo que dice: creer en la casualidad es una blasfemia contra el destino, entenderemos por qué se lo toman tan en serio, pero no quiero decir que no existan conexiones ocultas en muchas cosas. Yo también creo que atribuir a la casualidad ciertas cosas es un error, pero hay que ser prudentes, puesto que entendemos que el valor numérico que se le ha atribuido a las letras hebreas no es un elemento mistérico exclusivo, ya que también las letras romanas tienen esa característica, y además entendemos también que el autor no escribió con la intención de que fueran sumados estos valores. Por ejemplo, tenemos el término Shekinah, que significa presencia divina. Y por otro lado, el término Mizraim, que los hebreos llegaron a usar para referirse como Egipto. Shekinah y Mizraim tienen el mismo valor numérico. Si aplicamos la gematría para saber dónde está Dios, la respuesta según esto sería en Egipto. Pero como esto sería inaceptable, obviamente, ¿cómo la interpretan? Dicen que Shekinah y Mizraim tienen el mismo valor numérico porque Dios hizo partir a su pueblo desde Canaán, los hizo ir a Egipto durante la carestía y luego que estuvieron en Egipto por algunos siglos, los sacó de nuevo de Egipto. De este modo lo han explicado forzosamente, ya que según la correspondencia gemátrica, Dios estaría en Egipto. El erudito gran escritor hebreo Isaac León Modena, quien comenzó el estudio de la cultura hebrea desde los 3 años, comentó que la gematría es un bello ejercicio de creatividad, memoria e inteligencia, pero como sustancia no existe. Puedes sacar tus propias conclusiones. Para superar la polémica de qué alfabeto usar en la interpretación del 666 entre el hebreo, griego o latín, un anónimo lanzó una interesante iniciativa en Internet. La idea de utilizar el único alfabeto válido
para todo el mundo, el cual fue oficializado desde 1968. Se tomó la decisión de usar un valor universal. Se trata del llamado código ASCII del computador, el cual asigna un número a cada símbolo gráfico, se trate de una coma, un asterisco o naturalmente una letra. Esta traducción es válida en cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. Se reunieron los nombres de los personajes más influyentes en el mundo para ver quién tendría la cifra del anticristo en su nombre. Y el único nombre que obtuvo el resultado con exactitud y sin riesgos de incerteza fue uno que sorprendió a la comisión que realizó este ejercicio: Bergoglio. El único estudioso que participó en tal ejercicio fue Pierre-Marie Curie, astrofísico francés, que resumió así el resultado. Según el código ASCII, la cifra 666 podría ser resultado solo de una palabra compuesta de un mínimo de 8 a un máximo de 10 letras. La probabilidad general de encontrar sobre la Tierra un apellido de ese largo con valor de 666 es de un caso sobre 326, sabiendo que en el 2013, año del cónclave de Bergoglio, existían solo 207 cardinales elegibles sobre un total de 3,5 millones de habitantes masculinos. La probabilidad de tener un papa con el apellido compuesto de 8, 9 o 10 letras, del cual la suma ASCII resulta 666, es un caso entre 14 billones. Para ser más exactos, 1 sobre 14 billones 285 millones 700 mil. Se probó también con estos personajes dentro de la lista de los 100 más potentes según Forbes, pero ninguno dio el resultado del infame 666. Otro dato curioso es que en el caso de Bill Gates se acerca con un resultado de 663. Sin embargo, si les añades el sufijo genealógico del 3 romano, bingo. Te dejo aquí algunos ejemplos más de los resultados obtenidos. Estoy muy curiosa de saber el resultado de la suma de las letras de tu nombre y apellido. Quizás entre mis suscritos haya un candidato al anticristo, nunca se sabe. Recuerda que tenemos una cita aquí en Mystery Channel con más historias y misterios. Un abrazo y hasta pronto.